Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast de la Ingeniería de Control, un espacio donde exploramos cómo la ingeniería de control transforma al mundo real. Hoy tenemos un episodio muy especial titulado Del caos al control, dominando los sistemas complejos. Y para esto nos acompaña un invitado excepcional, el doctor Gualberto Solís Perales. El doctor Gualberto es profesor investigador del CUSEI en la Universidad de Guadalajara, México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 1 y un referente internacional en la dinámica no lineal, control robusto y sincronización. Con más de 50 publicaciones científicas y cientos de citas, su trabajo ha marcado rumbo en el entendimiento y control del caos en sistemas complejos. Además, sus contribuciones teóricas han llevado a que sus investigaciones den aplicaciones reales, desde el diseño de controladores robustos para helicópteros, como lo vamos a discutir en la sesión, hasta modelado de complicaciones como la diabetes mediante la teoría de grafos. Ha demostrado cómo la ingeniería puede aportar soluciones en campos tan diversos como la aeronáutica y la salud. Hoy hablaremos de su trayectoria, de su libro también sobre sincronización robusta de sistemas caóticos y también el impacto que estas ideas tienen para el mundo moderno. Prepárense porque este es un episodio que conecta ciencia profunda con aplicaciones reales. Entonces, pues comencemos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, doctor Gualberto? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien. Aquí con mucho gusto de iniciar esta charla. Me parece muy bien. Me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Por ejemplo, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo es que llegaste a donde estás trabajando en este momento? ¿Y dónde es que estás trabajando ahora? ¿Y a qué te dedicas? Sí, pues mira, yo soy originario de un pueblo de la Huasteca, y hace algunos años llegué al punto en la preparatoria que no sabía, la verdad no tenía claramente qué era lo que yo quería estudiar. Te soy sincero, no sabía que existía una carrera de electrónica. En aquellos momentos lo más cercano que tenía era unos primos que estudiaban ingeniería mecánica, uno y el otro era arquitecto, me parece, estaba en arquitectura, pero no tenía yo una idea clara de qué era la electrónica. Ya unos años después, bueno, un tiempo después, mi hermano mayor estaba estudiando físico, bueno, en su bachillerato, pues algo de física y matemáticas, y me llamó la atención, hacía unos dibujos muy bonitos y toda esta cosa, y así fue como me decanté por la parte al área de físico-matemáticas en la prepa, y llevé una materia que era del área de física, era electromagnetismo, si no me falla la memoria, y ahí me enganché, pues. O sea, porque me llamó mucho la atención toda esta parte de la física, de la electricidad y los electrones y la carga eléctrica y todo este rollo. Y ahí fue donde me enganché con la parte de la física y dije, no, pues yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con esto de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Eh, Cuando ya me toca irme a estudiar a San Luis, pues elijo la carrera de electrónica porque pues era lo que, a mi entender, era lo que más se acercaba a estas cosas de electromagnetismo, ¿no? Por ahí hubo una pequeña orientación de un amigo, de mis primos, que ya eran sus primos más grandes, que estaba estudiando, uno de ellos estaba estudiando electrónica y dije, no, definitivamente electrónica es lo que tengo que estudiar, ¿no? Hubo por ahí alguna situación en mi ingreso, iba a entrar al tecnológico, pero no se me dieron las condiciones y entonces descubro que en la Autónoma de San Luis Potosí estaba la carrera de electrónica y pues bueno, hice mis trámites, ingresé a la carrera, pero la carrera de electrónica no está en la Facultad de Ingeniería, sino que está en la Facultad de Ciencias. Y pues bueno, ya una vez llego a la Facultad de Ciencias, tomo mis materias y pues me doy cuenta que pues efectivamente eso era lo que yo quería estudiar, ¿no? O sea, la electrónica y bueno, ya de ahí para acá pues me llamó la atención de que muchos de mis profesores tenían maestría y doctorado y yo tampoco sabía qué era eso. Y pues bueno, así fue como inició toda la historia, ¿no? Entonces, pero sí, Y
¿Y cuándo fue en la parte de la carrera? Que debo decir que pues conozco bien la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también de ahí egresé. Pero, Muy bien. pues sí, como bien dices, la facultad bueno, la carrera de ingeniería electrónica es parte de otra facultad, no es parte de la facultad de ingeniería. ¿Eso hacía una diferencia en tus estudios? ¿Tú notabas alguna diferencia en eso? Fíjate que sí, porque en aquel entonces eh, mm, mis profesores, la mayoría de mis profesores, pues eran físicos y eran matemáticos, ¿no? Había muy poquitos que fueran de formación electrónicos, pues. Básicamente eran físicos y matemáticos que a los físicos les llamaba la atención la parte de la electrónica, los semiconductores y la parte digital y todo esto. Entonces, pero pues su formación de ellos era físico, ¿no? Entonces las clases que nos daban pues eran como un físico que sabía algo de electrónica y pues bueno, Yeah. al final de cuentas, la formación, y siento yo que la formación que obtuve fue casi como la de un físico con matemáticas, con una orientación muy fuerte hacia electrónica, ¿no? Entonces, eso fue una diferencia muy grande. Un par de años después de que yo entré a la facultad, o un año después, no recuerdo muy bien, mi hermano, el mayor, entra a la facultad de ingeniería a estudiar computación. Y entonces yo ahí me doy cuenta y comparo entonces la formación de los ingenieros en la Facultad de Ingeniería con los ingenieros, digamos, que estábamos en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y sí era una diferencia muy marcada en cuanto a la formación fundamental, pues en cuanto a que acá era una cosa un poco más física con matemáticas y ellos eran más hacia orientados a ingeniería, ¿no? A lo mejor por la definición de las facultades, ¿no? ¿Y eso crees que influyó para después decidir hacer la maestría? ¿O cómo es que llegas a esa elección, ¿no? Y no empezar pues por otro camino? Sí, no, definitivamente fue ahora sí que como un parteaguas, ¿no? O sea, yo llego a la Facultad de Ciencias porque ahí estaba la carrera de electrónica. Yo no tenía ni idea de que era una Facultad de Ciencias. O sea, yo fui ahí porque pues ahí estaba la carrera, ¿no? Pero cuando empiezo a conocer y empiezo a estudiar y empiezo a ver cómo se van dando las cosas, cómo las clases y los profesores, eh, yo dije, bueno, mis profesores tienen maestría y algunos tienen doctorado. Dije, pues voy a investigar qué es eso, ¿no? Y entonces empiezo a ver qué es eso y me doy cuenta de que pues era una formación posterior a la carrera y que había que irse a otras ciudades o a otros países para estudiarla. Y había compañeros que ya casi iban terminando su carrera, también electrónicos, que, que se iban a otras ciudades, que si se iban al CICESE o se iban a Cuernavaca, se iban a México a estudiar una maestría, ¿no? Entonces dije, pues yo quiero también hacer eso, ¿no? O sea, me nació como la curiosidad y el gusto, y dije, yo también quiero estudiar eso, ¿no? Eh, Probablemente algo que me encaminó hacia la parte de control también fue, primero, que en la Facultad de Ciencias los electrónicos teníamos como tres opciones, no eran claramente así como obligatorias, pero tú podías tomar materias de un área o de otra, ¿no? Entonces, había de telecomunicaciones, había instrumentación y control y había sistemas digitales. Eh, a mí no se me da mucho la programación, la parte de cosas de programar y meterte a la parte de la digitalización y todas estas cosas, no es como mi fuerte, digamos. Lo hago, lo sé hacer y resuelvo problemas con eso, pero no, digamos que no es como mi mayor satisfacción. Las telecomunicaciones nunca me han llamado la atención, entonces esa ni siquiera la analicé como opción. Y lo que sí me gustaba mucho era la parte de armar, de construir, de hacer circuitos, de poner cables y todo ese tipo de cosas. Eso sí me encantaba. Bueno, y hasta la fecha me sigue gustando. Y de hecho todavía por ahí en algunas ocasiones si tengo oportunidades, hago proyectos y con los jóvenes, mis alumnos, armamos cosas y esto, ¿no? Esa parte y la parte del control. Porque si a mí siempre me ha llamado la atención desde que estaba, yo creo que al principio de la facultad o en la prepa, me gustaba mucho hacer muchas cosas como de construir y estas cuestiones, y me llamaba la atención que se pudieran hacer y que pudieran, que se movieran solos, que ejercieran alguna acción después de otra cosa, etcétera, ¿no? Lo cual es control, ¿no? Entonces, con todo eso y Entonces, aparte,
mis profesores tenían ya grados de maestría y doctorado algunos, pues ya dije, no, pues yo voy a estudiar también una maestría, ¿no? No había pensado en el doctorado, pero dije, pues sí, en una maestría, ¿no? Y así fue como me fui a estudiar maestría. Me decidí, pues, a estudiar una maestría, ¿no? ¿Y en la maestría en qué consistió tu proyecto? Bueno, Si es que no recuerdas. sí, no, sí, tuve varios compañeros en la facultad, tuve algunos compañeros, muy buenos amigos, muy buenos compañeros, físicos ellos, un físico teórico, un físico matemático y un electrónico, fueron así como mis super amigos, ¿no? Con mis amigos, los físicos, platicábamos y nos charlábamos con el café y el frío de San Luis, charlábamos que si las partículas, la física moderna y todas esas cuestiones. Y dije, pues está súper interesante toda esta parte de la física cuántica y todo este rollo, ¿no? De hecho, estuve yo creo que a nada de cambiarme de carrera y pasarme a estudiar física y estudiar física moderna, ¿no? Cosas de las partículas, pero igual me apasiona mucho, ¿no? Pero al final de cuentas me ganó mi gusto por el control y toda la parte de la electrónica y me quedé en electrónica, ¿no? Entonces, en este inter, yo llevé materias que tenían que ver con física, que tenían que ver con matemáticas, y descubrí unas cosas que se llamaban, para mí eran unas cosas muy extrañas, pero muy interesantes. Había unas cosas que se llamaban fractales. Y después los conocí bien. Entonces, me llamaba mucho la atención la geometría, las formas que hacían, los colores y todas esas cosas. Y entonces me puse a leer y empecé a investigar por mi cuenta todo ese tipo de cosas de los fractales y descubrí que se podían generar con unas cosas que se llamaban sistemas dinámicos, que no eran otra cosa más que ecuaciones que tienen que ver con matemáticas y algunas propiedades, etcétera. Entonces empecé a profundizar un poco más por ahí y descubro una cosa que se llamaba una teoría del caos. Y otra vez me pongo otra vez a investigar y resulta que me empiezo a apasionar con ese tipo de teorías y ese tipo de comportamientos, ¿no? Y bueno, estaba yo todavía en la facultad, dije, bueno, eso está súper interesante, o sea, me llamaba mucho la atención y dije, bueno, lo ideal sería estudiar una cosa de una maestría que tuviera que ver con control y y pues bueno, si por ahí sale algo que tenga que ver con este tipo de ecuaciones, pues estaría súper interesante, ¿no? Pero me decido y entro a la maestría eh, yo digo, yo había tomado esta parte de toda esta información de los fractales y la teoría del caos, algo así como paralelo, ¿no? No era como, voy a buscar algo para hacer de eso, ¿no? Sino que a lo mejor como básicamente como mera cultura general. Y cuando entro a la maestría, me toca elegir mi tema de tesis. Eh, y conozco ahí a Ricardo Femat, quien fue mi asesor, mi director de maestría, y a la postre también del doctorado. Y no sé si fue suerte o fue una cuestión del destino o fue una casualidad, y él presenta un tema de tesis que tenía que ver con la teoría del caos, con estas ecuaciones diferenciales de sistemas dinámicos. Eh, y dije, no, pues no hay ni que pensar, ¿no? No hay nada que pensar, no hay nada que decir, más que decidir que quería tomar ese tema, ¿no? Platico yo con Ricardo, le digo que tengo interés con ese tema, y pues bueno, de ahí surge mi trabajo de tesis, ¿no? Pero la decisión de estudiar una maestría, yo creo que esa la tomé cuando estaba por como el tercer o cuarto semestre de la licenciatura. O sea, yo ya sabía que quería hacer algo de eso, ¿no? Por la influencia de mis compañeros más avanzados, porque yo veía a mis profesores, bueno, que sabían bastante, ¿no? Entonces dije, no, sí, yo lo tengo que estudiar, ¿no? Y pues bueno, así fue como llegué a estudiar la maestría, ¿no? Ya. Y antes de preguntarte más sobre este tema tan interesante del caos y los fractales, ¿recuerdas a alguien en específico que haya sido uno de los que más aprendiste durante esta carrera de ingeniería electrónica en la Facultad de Ciencias? Te digo, fueron tres compañeros, dos de ellos Mm. físicos Oh, ya. y otro compañero que él es electrónico.
Años después les perdí la pista. Solamente ahorita de uno sí sé que está en la Autónoma de Nuevo León. Es físico, él es físico teórico, también es profesor investigador. Claudio Davet se llamaba, se llama. Claudio, el buen Claudio, él está y él estudia también cosas creo que de partículas y cosas, no recuerdo muy bien su línea, pero sé que está ahí en la Autónoma de Nuevo León. Con él y con César, no me acuerdo sus apellidos. César era físico teórico y Claudio, si no me falla la memoria, él estaba estudiando físico matemático, me parece. Y con ellos armamos nuestras discusiones ahí de estudiantes en la cafetería o por allá en algún pasillo y pues, platicábamos de todo, ¿no? Entre ellos pues, platicábamos y todas estas cosas, ¿no? O sea, en ese entonces eran... algo que ayudó bastante fue encontrarte con personas como ellos. Pero no había, sí. o no recuerdas algún profesor que digas. De profesores, tuve un profesor que fue como mi tutor, digamos, de la especialidad el maestro Benito Pineda. Yo creo que él fue también un profesor muy influyente, digamos, en mi formación. Aprendí muchas cosas de cómo trabajar y cómo resolver problemas. Obviamente con él nos dio muy bien, pues. Entonces, gran parte a lo mejor de lo que, como yo empecé a trabajar en ese tipo de cosas, es por la formación y la orientación que tuve de él, ¿no? Él como profesor del área de electrónica, un profesor que Gustavo, no Gustavo, ay, no recuerdo su nombre, no era muy buen profesor, Yeah. pero yo creo que aprendí mucho porque igual hasta la fecha yo en mis clases lo pongo como ejemplo, pues, a mis estudiantes, ¿no? Okay. Augusto, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya era un profesor ya. Sí. Seguramente ya ni siquiera están trabajando ahí, ¿no? Pero no era un profesor, digo, si me llegara a escuchar, le agradezco que me haya dado clases, porque aprendí, y no es nada malo, pero aprendí cómo se debe dar clase, pues. O sea, okay. O sea, dije, bueno, si yo algún día llego a dar clases, no voy a dar clases como el profesor, ¿no? Entonces, yo creo que pues son experiencias sí. que uno va conociendo y va adquiriendo, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de esa parte, si quieres, al final, de lo que es dar clases y esta parte más académica del día a día, ¿no? En tu profesión. Pero a mí me gustaría entonces ahora conocer desde tu voz. Cuando hablas de fractales y de caos, por ejemplo, cuando hablas de un fractal, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es un fractal? Un fractal, a mí me llamó la atención por las figuras, pues, o sea, la geometría que tienen, digámoslo de alguna forma, la regularidad, pues, la repetibilidad que tienen, eso me llama mucho la atención. Y entonces empiezo a investigar esas. Al principio yo pensaba, pues a lo mejor a alguien que se le ocurrió hacer un dibujito y le salió muy bonito, ¿no? Y empiezo entonces a profundizar, empiezo a investigar y encuentro que hay ecuaciones y que hay procesos que se pueden ir replicando de esa forma, que tienen esa repetibilidad. Y ya con más detalle hablas de ahora que si la ecuación, que las dimensiones de las ecuaciones y toda esa parte. Y me empezó a llamar la atención, pues, o sea, dije, mira, eso está muy interesante. Probablemente no como para repetirlos o para generarlos, sino que como para aprender y saber qué cosas eran las que representaban esas ecuaciones, ¿no? Y pues bueno, empecé a ver muchas representaciones en términos de las ecuaciones y las clasificaciones de los diferentes tipos de fractales, ¿no? Después descubro lo del caos y dejo de lado un poco los fractales porque dije, pues, está como más, o sea, los fractales era una cosa muy visual y la parte de la teoría del caos era algo un poco más grande, un poco más general, ¿no? Había como
como muchísimas más cosas que se pudieran platicar acerca del caos, ¿no? O sea, de ese tipo de comportamiento. Y también encuentro que pues también hay ecuaciones, hay fenómenos, varias cosas, ¿no? Y así fue, y me fui cargando más hacia la parte de la teoría del caos. La teoría del caos. Y entonces, ¿cómo definirías para todos los que están escuchando qué es exactamente un sistema caótico? Bueno, un sistema caótico, estamos acostumbrados a escuchar la palabra caos y lo que primero que se nos viene a la mente es un desorden, algo descontrolado, algo que tiene, que es inestable, eh, que a lo mejor hasta pudiera uno pensar que es algo que está perdido, ¿no? O sea, es que ahí hay caos y se perdió o algo sucedió, ¿no? Y todo lo contrario, en realidad podemos pensar que el caos es un comportamiento muy particular, a pesar de que tiene una generalidad en términos de las variaciones que pueden existir en este tipo de sistemas. Y pues bueno, eso lo vuelve sumamente complejo de estudiar, ¿no? Entonces, digamos que el caos lo podemos ver como un ejemplo, podemos pensar que si soltamos una hoja por ahí en algún lugar, en alguna colina y hay algunas condiciones ambientales, pues la hoja va a llegar a un punto, a un destino y en alguna parte y pues ahí se va a quedar, ¿no? Va a caer al suelo y ahí se va a detener. Si volvemos a repetir al día siguiente el mismo ejercicio, a la misma hora, lo más probable es que la hoja no llegue al mismo lugar, va a llegar a un lugar distinto, es lo más probable, ¿no? Y si lo repetimos una cantidad muy grande de veces, lo más seguro es que la hoja va a llegar a distintos lugares, ¿sí? Entonces, eso se puede ver como el caos, pues, o sea, es decir, es un comportamiento impredecible, es decir, yo no puedo predecir en qué lugar va a caer la hoja el día de mañana, o si repito el experimento una hora después, yo no puedo decir en dónde va a quedar la hoja, ¿no? A pesar de que repita con las mismas condiciones, eh, la misma altura, el mismo lugar, la misma hora, lo más probable es que la hoja no va a llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces no podemos predecir exactamente en dónde va a estar. Y esa impredecibilidad de este tipo de comportamientos es lo que define al caos, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido, o bueno, se platica mucho siempre cuando se habla de la teoría del caos, y es el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa no es otra cosa más que pensar que en algún lugar del mundo, una mariposa, digamos, hablemos en China, en algún bosque en China, una mariposa mueve sus alas y entonces ese pequeño cambio en la presión atmosférica, en la velocidad del aire, alrededor de la mariposa, puede desencadenar probablemente un tornado en Estados Unidos o puede generar un huracán en el Caribe, alguna tormenta en el desierto, por ejemplo. Ese tipo de analogías, pues, o ese tipo de descripciones acomodan bien con lo que es el caos, ¿no? Eh, Independientemente o aparte, pues, de este comportamiento que puede ser muy irregular, que nos da la idea de inestabilidad, nos da una idea de alboroto, nos da una idea de desorden, etcétera, ¿no? Sin embargo, las propiedades, digamos, tienen que ver más con esta parte de que sí, es algo impredecible y que variaciones muy pequeñas pueden provocar variaciones muy grandes en algún otro lugar un tiempo después, ¿no? Ya. Bueno, es un tema bastante interesante. Creo que sería, en el caso de alguien como tú que ya después trata de implementar la teoría de control a este tipo de sistemas con dinámica caótica, a mí me parecería interesante si nos podrías describir, pues, qué aplicaciones prácticas tiene que la teoría de control en sistemas que son caóticos, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegas a implementarlo y cuál es el objetivo? Sí, en sistemas, o en ingeniería en sistemas, existen, digamos, dos vertientes muy grandes. Una son los sistemas lineales y los sistemas no lineales.
Los sistemas lineales son sistemas que tienen, bueno, tienen sus propiedades, tienen sus características, pero muchas de las veces no revelan toda la información que puede existir en un fenómeno natural, digamos. Un sistema lineal que represente a ese fenómeno no necesariamente tiene toda su información. Para poder acceder a esa información, lo más recomendable es utilizar un modelo más completo, unas ecuaciones más completas, y esos sistemas terminan siendo sistemas no lineales. Por lo tanto, los sistemas no lineales tienen mucha más información que una representación lineal. Entonces, en principio, con un modelo no lineal, nosotros podemos tener más información disponible y podemos conocer más acerca de esos fenómenos o esos procesos. Ahora, los sistemas no lineales, bajo algunas condiciones o en algunos casos, pueden llegar a tener comportamientos caóticos o comportamientos impredecibles. Digamos, es una característica normal de algunos sistemas no lineales. Entonces, cuando tenemos un sistema caótico, pues en realidad lo que tenemos es mucha información que nos puede entregar el sistema. Cuando tenemos toda esta información, pues entonces podemos tomar otro tipo de decisiones con respecto a estos procesos, a estos fenómenos, ¿no? Y un caso muy sencillo y muy conocido es el Parkinson, por ejemplo, la epilepsia, las arritmias también son ejemplos de este tipo de comportamientos. Entonces, ¿por qué queremos controlarlos? ¿Por qué queremos saber más de ellos? Precisamente porque si logramos entender toda la información que nos puede proporcionar ese tipo de sistemas con ese tipo de comportamientos, pues podemos entonces proponer algún tipo de solución o algún tipo de mejora para ese tipo de casos, ¿no? En el caso del Parkinson, por ejemplo, existen ahí fenómenos que tienen, en términos de las señales eléctricas de las neuronas, pues tienen ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, cuando se induce ese tipo de comportamientos o cuando se suprime ese tipo de comportamiento, podemos mejorar o disminuir, digamos, los efectos del Parkinson, ¿no? Y hay información publicada sobre eso, ¿no? No mía, pues, pero hay grupos de investigación que se han dedicado a eso, ¿no? Lo mismo en las arritmias, entonces, ese es, digamos, el interés de poder estudiar o analizar ese tipo de sistemas caóticos, incluso su control, ¿no? Yeah. Y cuando hablamos de sistemas caóticos, he notado que utilizan pues una palabra que es sincronizar. ¿A qué se refieren con sincronizar en un sistema caótico? Bueno, existe evidencia de que durante algún evento de epilepsia o algunos momentos del Parkinson, existe evidencia de que hay una sincronización o desincronización de algunas regiones del cerebro o algunas neuronas que no funcionan adecuadamente, ¿no? Porque los neurotransmisores no son los apropiados, o hay falta de neurotransmisores, o exceso de neurotransmisores, y bueno, ahí existe un desbalance, y entonces se inducen ese tipo de comportamientos síncronos o asíncronos. En el caso del Parkinson. En el caso de las células en el corazón que inducen las arritmias, hay un pequeño proceso por ahí que no se ejecuta, y eso hace que un grupo de células del corazón, que son las que inducen las contracciones, no las realizan de forma correcta, ¿no? Entonces, por eso es importante, o tiene importancia, pues, estudiar la sincronización en sistemas, porque nos daría información primero para entender qué es lo que está sucediendo en esos niveles, en las neuronas, en las células del corazón, en el cerebro cuando hay un ataque de epilepsia. Y entonces eso nos da información de qué es lo que está sucediendo, si hay o no hay sincronización o desincronización, por qué ocurre, qué es lo que hace falta, si hacen falta neurotransmisores o hay un tipo de neurotransmisor que es el que está en exceso, o hace falta en las células del corazón, si hacen falta algunos cosas de la química, pues, de
se hacen iones o que induzcan pues ese tipo de comportamientos. El estudiar la parte de la sincronización de ese tipo de sistemas nos ayuda a entender qué es lo que sucede, y una vez que entendemos lo que sucede, pues podemos proponer algún tipo de solución. Hay una pregunta que me surge de todo este tema y es, si no sé si recuerdes, si hay una forma de un índice o algo que sirva para saber qué tan caótico es un sistema, o incluso si es o no es caótico. No sé si recuerdas. Sí, existen matemáticamente, pues, existen algunas pruebas que no son, digamos, 100% contundentes. Es decir, nos referimos a que un sistema es caótico cuando cumple con ciertas, o tiene ciertas características o ciertas pruebas que podemos realizarles, pero aún así no dice, con plena seguridad podemos decir que ese sistema es caótico, ¿no? Entonces podemos estudiar, algunos se calculan, pues, algunos valores de estas ecuaciones, calculamos las soluciones, y entonces, si esas soluciones generan ciertos patrones, entonces podemos decir que es un indicio de que es un sistema caótico. Les llaman mapas de Poincaré. También existe un cálculo que se hace a partir de las mediciones de las soluciones de la ecuación diferencial, y se calculan unos números que se llaman exponentes de Lyapunov. Entonces, si hay algunos exponentes de Lyapunov que son positivos o que tienen ciertos valores, también es un indicio de que la señal o el sistema puede ser caótico. Hay otra prueba que también se realiza, que es calcular el espectro de frecuencias de las señales, el espectro de Fourier. Calculamos el espectro de Fourier de las señales, y si el espectro de Fourier es un espectro continuo, digámoslo así, es decir, que existen, para no decirlo, pero bueno, existe una cantidad sumamente grande de frecuencias, no necesariamente periódicas ni todo eso, sino que es un espectro muy grande, o sea, de muchísimas frecuencias. También podemos decir que es un indicio de que la señal o el sistema es caótico, ¿no? Entonces, con todas estas mediciones, con todas estas características, podemos decir que el sistema tiene un comportamiento caótico. Interesante. Y me mencionabas antes que habías trabajado con el doctor Ricardo Fermat, y por ahí vi que publicaron, de hecho, un libro que creo que se llama Sincronización Robusta de Sistemas Caóticos. A mí me gustaría conocer más, un poco, que me contaras cómo fue esa experiencia de esta investigación. ¿Fue después del doctorado? ¿Fue durante el doctorado? ¿O usaron resultados del doctorado? Sí, lo que me quieras contar al respecto sería muy interesante. Sí, yo la maestría la inicié en el año del 97 y terminé el doctorado en el año 2002. Es decir, fueron 5 años continuos, de mis dos formaciones, de mis 2 grados. Y tuve ahora sí que la fortuna de que fue relativamente fructífera mi formación, porque de mis resultados de lo que hice en la maestría, alcanzamos a sacar 2 artículos de revista. Entonces, básicamente yo terminé mi maestría con 2 artículos de revista, y luego en el doctorado, pues salieron otros, me parece que 3 o 4 artículos, no me recuerdo muy bien. Entonces, pues teníamos suficiente material, ¿no? Es decir, tenía yo ya 5 o 6 artículos publicados cuando terminé el doctorado, que habíamos, obviamente, en colaboración con Ricardo, derivados de mi trabajo de investigación de maestría y del doctorado. Y el buen Ricardo tuvo a bien proponerme que hiciéramos un libro, y yo le dije, bueno, pero, bueno, es un libro. Yo le dije, oye, pero un libro, pues yo me imaginaba un libro, de muchísimas hojas, ¿no? Y pues bueno, empezamos a organizarlo, y básicamente la manera en la que lo organizamos es como una extensión de todos los trabajos que hicimos, durante la maestría y el doctorado. Los ampliamos, los profundizamos, ahora sí que hicimos todo el trabajo para
para con estos artículos de investigación que ya teníamos, pues expandimos todo para poder para poder llegar a lo que es el libro, ¿no? Agregamos, obviamente profundizamos más conceptos, extendimos explicaciones, agregamos ejemplos, algunos ejercicios, hubo que hacer algunas figuras adicionales para ilustrarlo mejor. Entonces fue todo un trabajo que nos tomó, pues mira, yo creo que empezamos a escribirlo por allá del 2002, que yo estaba ya prácticamente terminando el doctorado. Empezamos a trabajar, empezamos a armarlo, o proponer algunas ideas de cómo estructurarlo, y lo publicamos por ahí del 2008, es decir, que nos tomó cerca de como 5 o 6 años poderlo ya así concretar, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, de muchísimo trabajo, porque yo ya en ese entonces yo ya estaba trabajando, yo ya no estaba en San Luis, entonces pues tenía que dedicarle tiempo a mi trabajo y luego tiempo a la redacción del libro, y pues no, había que seguir publicando, entonces pues sí, nos tomó un poquito más de tiempo, ¿no? Y solamente lo hacemos entre ellos, o sea, no teníamos, digamos, como el soporte de alumnos, por ejemplo, que nos ayudaran a Pato y todo este tipo de cosas que se requieren, pues entonces lo hacíamos nada más entre él y yo, ¿no? Entonces, por eso sí nos tomó mucho tiempo, ¿no? Pero sí estuvo, fue un gran reto, ¿no? Claro, exactamente casi 6 años, ¿no? de escritura, por lo que me cuentas, de 2002 a 2008. Sí. Y en el título hablas de sincronización robusta de sistemas caóticos. Entonces, si resaltaras algunas de las ideas principales del libro para la audiencia, igual voy a poner ahí una imagen del libro. ¿Cuáles serían esas ideas principales? A mí me gustaría saber a qué se refiere exactamente con sincronización robusta, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos de sincronización en términos o desde el punto de vista de control, no, el fenómeno de sincronización, como comentaba hace un momento, es un fenómeno que puede existir de forma natural en la naturaleza, de hecho existe, y hay mecanismos que la controlan, es decir, la epilepsia, las células en el corazón que provocan arritmia, la desincronización pues que provoca arritmia, el Parkinson. En la naturaleza existen todos esos fenómenos, existe el fenómeno de sincronización, pero también existe un mecanismo que es el que induce o es el que controla ese tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, existe un controlador también en la naturaleza, ¿no? Ahora, digamos que pasamos a la parte del diseño de los controladores, para nosotros reproducir o replicar ese tipo de comportamientos síncronos, necesitamos diseñar un dispositivo o un elemento que nos ayude a lograr la sincronización. Ese elemento es el control, o es un sistema de control, que no es otra cosa más que un conjunto de ecuaciones diferenciales también, igual que los sistemas caóticos. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo diseño yo ese conjunto de ecuaciones para lograr que dos sistemas, hablemos, digamos, ahora como sistemas artificiales, digamos, ¿cómo le hago para que esos dos sistemas se sincronicen? Bueno, pues existen toda una teoría y muchas teorías que nos dan como formas de diseñar controladores para lograr la sincronización. Sin embargo, existen o hay sistemas que no necesariamente podemos nosotros suponer que conocemos toda la información de esos mismos sistemas. Es decir, imaginemos un circuito electrónico, un circuito integrado. Lo que nosotros podemos medir de ese circuito, pues es el voltaje a la salida, la corriente a la salida, y sabemos que hay unos pines por donde nosotros podemos poner corriente y voltaje, y conectamos resistencias y todo esto, ¿no? Pero internamente hay pequeños procesos, corrientes internas, voltajes internos, hay capacitores adentro, hay inductores, hay resistencias en el interior del circuito, y eso nosotros como diseñadores no tenemos acceso a modificarlos de alguna manera. Incluso tampoco podemos conocer los valores de esas resistencias que están internamente en ese tipo de circuitos, ¿no?
Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestro diseño siga funcionando a pesar de que no conocemos esa información, ¿no? Entonces, en términos generales, en un sistema hay información que sí conocemos y hay información que no conocemos, ¿de acuerdo? Pero aún así, podemos diseñar un sistema de control para que ese sistema se comporte como de manera síncrona con algún otro sistema, que se sincronice con otro sistema, ¿no? Entonces, al desconocer esa información, entonces, en principio podríamos decir, pues no lo vamos a lograr porque no tenemos la información completa. Sí, Entonces, perdón, ajá, continúa. así, entonces lo que hacemos es diseñar un sistema de control que sea suficientemente, como dijéramos, pues se le llama robusto, suficientemente bueno, llamémoslo de manera así, de tal manera que a pesar de que no tenga ese conocimiento de esa información, que aún así logre hacer que los sistemas se comporten de manera sincronizada, de manera síncrona, ¿no? A pesar de que no tenga esa información. Obviamente eso lleva toda una teoría y hay ecuaciones y hay cálculos que se tienen que hacer, pero sí se puede lograr. Por eso se dice que el controlador es robusto o la sincronización es robusta en el sentido de que no necesariamente los sistemas de control que se diseñan, que vienen ahí en el libro, no necesariamente tienen toda la información disponible. Uh-huh. Entonces, por eso se les llama que son robustos, ¿no? Digamos, más coloquiales, el controlador aguanta que no conozca información de su entorno, digamos, ¿no? Y puede hacer su trabajo muy bien. Sí, cuando hablan de control robusto, a mí siento que se refieren a análisis a través de considerar el peor caso, supongo, ¿no? El peor caso de los diferencian parámetros, diferencia en modelo, si no, corrígeme, estoy mal, pero yo como que así lo veo, ¿no? Es considerar a partir del peor caso. Y, ¿sí? y creo que hay unas medidas, ¿no? Para ese peor caso. Y no sé si estás hablando aquí de estas medidas como la norma, ¿no? La norma llaman H infinito. De esas son las que quizás se usaron ahí en este libro. No, Okay. Precisamente porque el término de robustez es un poco más amplio, digamos, ¿no? Sí existe toda la teoría de control robusto, que es toda una teoría y se utilizan herramientas de H infinito, biosíntesis, normas y todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, y la teoría de control robusto existen muchos resultados. Sin embargo, el tipo de planteamiento del problema es un poquito distinto a lo que se hace en sincronización de caos o sincronización robusta, como lo planteamos en el libro. En el libro le llamamos que es robusto en el sentido de la definición de robustez, de que a pesar de no conocer información, aún así el sistema sigue funcionando, digamos, tiene un desempeño satisfactorio, ¿no? Se puede implementar algunas medidas, de hecho, por ahí creo que hay una sección o una parte del libro en donde hace algunos años hice un análisis H infinito de la sincronización. Sí se pueden utilizar esas herramientas, sin embargo, no son, digamos, como la parte principal, digamos, del libro, ¿no? La parte principal del libro va más en la dirección de que el controlador que diseñamos tiene características de robustez, en el sentido de que no necesita conocer toda la información de los sistemas y que efectivamente aguanta muchísimas variaciones en parámetros o en perturbaciones hacia dentro del sistema, ¿no? Pero no hacemos una medida como tal de H infinito, todas estas cosas que están en la teoría de control robusto. Sí se puede hacer, sin embargo, no fue el enfoque que hicimos en el libro, ¿no? Oye, en este aspecto, pues me llama ¿cómo decidieron? Porque como bien lo acabas de decir, parece haber, por ejemplo, para robustez, visiones diferentes de abordar el problema. Y yo me imagino que durante el trabajo tú estabas explorando, pues, ideas, ¿no? ¿Cómo decidieron o se pusieron de acuerdo en qué agregar y qué no agregar en el libro, en ese sentido?
Bueno, teníamos algunos trabajos que a lo mejor no tienen mucho que ver con la parte de sincronización, pero sí tenían con la parte de robustez. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, a ver, ¿qué es lo que tenemos que sea más afín entre esos trabajos? Y a partir de ahí vamos a trabajar en darle ya toda la forma al libro, ¿no? Y básicamente fue la parte de la sincronización y la parte de la robustez, ¿no? O sea, Ok. analizar o incluir pues los trabajos que teníamos de sincronización y la parte de la robustez, ¿no? En ambos casos teníamos el desarrollo del sistema de control, pues, o sea, el desarrollo del No. controlador, ese estaba en uno o en otro, pues. Entonces, Mm. cuando se diseñó la estructura del libro, era la parte del controlador, o el control que tiene esas características, y sincronización y la parte de la robustez. Básicamente fue como lo No. decidimos. Y luego después veo que indagando un poco más en lo que has realizado, hay un trabajo que parece ser que fue como en colaboración que ahorita me gustaría que me contaras con quién, sobre teoría de grafos, perdón, para analizar las úlceras del pie diabético. Ujú, ujú. ¿Cómo es que surge ese proyecto? ¿Es algo que todavía exploras o ya no? ¿Qué nos puedes Ah, contar? Además del problema, ¿no? De las úlceras del pie sí, diabético. sí, sí, sí. Bueno, aquí bueno, yo tengo aquí en la Universidad de Guadalajara ya el próximo año cumplo 20 años, ya como profesor investigador del Departamento de Ciencias Computacionales. Hay una compañera, Aurora Espinosa, que ella es matemática, ella trabaja con teoría de grafos y estaba explorando cómo analizar la dinámica de la evolución, pues, de las úlceras en el pie diabético. Hay información médica, puramente médica, que describen la forma y las características de las úlceras. Y lo que hizo ella fue, bueno, voy a tomar esa información y lo voy a replicar, lo voy a reproducir con grafos, ¿no? Los grafos son unos objetos que nos permiten matemáticamente eh, establecer relaciones entre diferentes elementos o diferentes objetos que puedan tener algún tipo de relación entre ellos. Entonces, lo que la propuesta de la doctora Aurora fue cómo aplicar la teoría de grafos para explicar el comportamiento de la aparición de las úlceras y en qué nivel, digamos, de, de afectación están, ¿no? Porque, bueno, hay distintos niveles de afectación en las úlceras, ¿no? Y entonces llegamos y, bueno, platicamos, discutimos, analizamos datos, etcétera, y encontramos que sí se pueden representar la dinámica de las úlceras a través de un grafo. No como para resolver un problema, sino como una herramienta que le pudiera servir a un médico como para tomar ciertas decisiones. Digo, los médicos tienen toda la experiencia de que a partir de observar las úlceras, ellos saben más o menos en qué grado se encuentra, o sea, qué grado de avance pues, tiene la úlcera. Y qué tipo de acciones se tienen que tomar, ¿no? Sin embargo, eso es una experiencia del médico, ¿no? Entonces, de médico a médico puede ser distinta digamos que así, las decisiones o las recomendaciones que se pueden hacer. De eso depende siempre del médico. Lo que hicimos bueno, lo que propusimos al utilizar un grafo fue que hubiera una metodología a partir de la información que proporcionan los Mm. médicos, que existiera una metodología, digamos, que fuera más estándar, en el sentido de que no dependiera tanto de la apreciación del médico, sino que dependiera más de la información y de las propiedades y características que tienen las heridas en el pie, ¿no? Y entonces de ahí propusimos un grafo en el que un grafo obviamente nos da secuencialmente, digamos, de un Mm. estado a otro y luego a otro y luego a otro. Y eso nos dio bueno, los grafos nos dan la facilidad de que existen 6 etapas para las úlceras, desde que no hay úlceras, digamos, digamos, Ya. en pie sano,
hasta la más grave, que sería una úlcera que ya no tiene, ahora sí que salvación, no tiene curación. Y esas son las más peligrosas porque eso ya es amputación de la extremidad, ¿no? En ese caso del pie, puede ser dedo o puede ser prácticamente todo el pie o parte de la pierna, dependiendo el avance. Si ya está en el grado más avanzado, pues sí, ya prácticamente es amputación de la pierna, ¿no? O gran parte de la pierna. Entonces el grafo Incluso, nos da el grafo nos da esa información o podemos representar con un grafo los diferentes estados a partir de la información de la úlcera, niveles de oxígeno, la coloración, la forma que tenga, toda esa información que el médico conoce, la pasamos en el grafo y el grafo nos puede decir más o menos en qué estado se encuentra y si es posible o si va a evolucionar a un estado, digamos, más grave o si puede evolucionar a un estado que se pueda recuperar, es decir, con tratamientos o algún tipo, cambiando algún comportamiento de hábitos, ¿no? Entonces, cuando me, ese es el grafo, ¿no? ya, cuando me describes ese modelo, me haces pensar en otros modelos en grafos que conozco que pareciera que me estás hablando de un modelo semejante a estos modelos epidemiológicos, tipo SIR, donde también se ven las etapas del crecimiento, en este caso de un virus, ¿no? No sé si es algo similar o si es en términos de esquemáticos totalmente diferente. O no le ves alguna analogía, digo, para los que nos escuchan igual. Sí, de hecho los grafos son elementos que se pueden utilizar para modelar muchísimos procesos, sobre todo donde existan procesos en donde hay muchos elementos y esos elementos tienen relación entre ellos, relaciones dinámicas incluso, es decir, que no están fijas todo el tiempo. En ese tipo de eventos siempre podemos utilizar los grafos. Las epidemias también se pueden modelar con grafos y se puede estudiar la propagación de la infección, de una infección, por ejemplo. Se puede estudiar una población, es decir, a partir de las características de la población podemos representar un grafo y hacer estudios o corridas, digamos, de cómo es que se va a propagar alguna infección, ¿no? Sí, dime. Una pregunta que me surge aquí también es, en este tipo de problemas más aplicados a la medicina o biológicos, una dificultad que yo ya he tenido antes es conseguir información, datos, ¿no? A mí me surge la duda de qué tipo de información utilizaron, en especial para encontrar los parámetros del modelo que propones, ¿no? Pues ahí no sé si recuerdas si esa fue una etapa difícil, porque siento yo que es como de las cosas más complicadas en ese tipo de problemas. Fíjate que yo creo que hemos tenido algo de suerte porque la doctora Aurora se contactó parece que es una doctora, que le facilitó mucha información. De hecho, yo ya no seguí trabajando el tema del pie diabético, pero sí sé que ella sigue trabajando con este padecimiento pues, del pie. De hecho, tienen hasta una patente en donde diseñó como una plantilla para pie diabético y miden temperatura y miden algunos parámetros precisamente para prevenir o para predecir futuras úlceras, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A lo que voy es que, bueno, tuvimos suerte porque sí nos facilitaron mucha información. Digo, no nos dieron información personal de los pacientes, sino nos dieron información más acerca de la descripción de las úlceras, cómo surgen, dónde surgen, cómo se van desarrollando, ¿no? Esa información sí la pudimos conseguir, y no tuvimos ahí ningún inconveniente. Entonces, pues no ha sido, digamos, un tema crítico el conseguir ese tipo de información, ¿no? Tenemos igual con la doctora Aurora,
hace unos años trabajamos algo sobre un análisis de epilepsia también. Y ahí tuvimos el apoyo de un profesor investigador del Instituto de Neurociencias de aquí de la UDG, que también nos facilitó pues mucho de la información que él tiene, ¿no? Y entonces, de alguna forma no hemos tenido así como que complicaciones muy fuertes sobre el manejo de la información o mediciones, pues. Qué interesante. Ok. Eh, bueno, lo que sí noto es que no solo has indagado en este tipo de problemas más de salud, sino también en otros, o sea, regresando a esta parte que seguramente fue de tu formación base en sistemas más electromecánicos, ¿no? También vi que hay un proyecto en el que hacían plataformas de control para helicópteros. Esos helicópteros me supongo que eran como tamaño escala. ¿Nos podrías contar más de ese proyecto? ¿Cómo fue? ¿Qué resolvieron ahí exactamente? Ahí lo que hicimos fue, bueno, obviamente los sistemas, un helicóptero tiene un modelo muy, como dijéramos, muy peculiar. Es un modelo que puede llegar a ser relativamente inestable o muy inestable, digámoslo así, o que eh, perturbaciones o variaciones en su sistema, en su construcción, muy pequeñas, pueden hacer que el helicóptero se caiga, ¿no? Bueno, y ejemplos hemos visto un montón y se ve muy seguido, ¿no? Donde los helicópteros de repente están funcionando bien y de repente se caen, ¿no? O de repente se van de un lado, o algo sucede con el helicóptero y pasa una tragedia, ¿no? O se cae el helicóptero. Entonces es porque son sistemas que tienen en su construcción, en su modelado o en su diseño, son relativamente inestables o son muy fáciles de inestabilizar, digámoslo así, ¿no? Entonces, como dependen mucho de sus propiedades mecánicas, de sus características, de los desgastes, lubricación, etcétera, eso se representa en parámetros en las ecuaciones que modelan al helicóptero. Entonces, se requiere de diseñar sistemas de control que sean altamente especializados y que sean muy eficientes como para compensar ese tipo de desgaste o ese tipo de cambios en los parámetros del helicóptero. Entonces ahí sí trabajamos con las herramientas de H infinito, de la teoría de control robusto, para diseñar un sistema de control que pudiera, vamos a decir muy coloquialmente, que aguantara las variaciones de los parámetros del helicóptero, ¿no? A nivel simulación se realizó el diseño de los controladores y se validaron en simulación numérica en el modelo del helicóptero, variándole los parámetros, ¿no? Y entonces resulta que el controlador que diseñamos, pues sí tenía características de robustez muy buenas y lograba compensar hasta cierto punto, hasta ciertos límites, las variaciones en los parámetros del helicóptero. Tenemos aquí, tenemos un laboratorio en donde tenemos unos equipos a escala, un helicóptero a escala, y probamos, obviamente, como tenemos el equipo, tenemos las ecuaciones, y fue lo que hicimos primero a nivel simulación, probamos nuestro controlador, que sí era suficientemente robusto ante unos porcentajes de variación de los parámetros, funcionó muy bien, y luego ya lo llevamos a la comprobación experimental en laboratorio, pues bueno, resultó sí era un controlador que lograba compensar estas diferencias, ¿no? No es el mejor controlador, porque pues, se pueden mejorar, pues, pero digamos que fue un controlador que sí tuvo un desempeño bastante interesante y logró mantener el helicóptero ahora sí, su operación que le pusimos, ¿no? Le indujimos ciertas perturbaciones para ver si pensaba y si no se caía, ¿no? O se volvía inestable. Y sí, o sea, efectivamente sí las lograba compensar estas variaciones y estas perturbaciones, ¿no? Entonces sí Claro. fue un trabajo interesante también. Ese tipo de proyectos en otros países están muy relacionados a proyectos que son parte de iniciativas quizás de defensa o
acompañadas o parte de quizás el sector militar del país. En este caso, ¿eso fue así también o fue un proyecto totalmente académico? Ujú, O le ves tú una posibilidad de que algo como este tipo de ideas sí se puedan utilizar en realidad, no sé, por parte en este caso, quizás del ejército mexicano o de la industria privada? ¿Cómo ves eso? Porque me llama mucho la atención, siento que es un proyecto que puede tener un futuro como producto. bueno, en otros países, pues sí, bueno, más en Estados Unidos, pues sí son desarrollos, son proyectos muchos financiados por el ejército, ¿no? Por la Armada. No, nosotros fue un proyecto meramente académico, porque, pues bueno, teníamos el equipo en el laboratorio y queríamos verificar si los controladores que estábamos diseñando, pues funcionaban suficientemente bien, ¿no? Entonces, para ese prototipo que tenemos aquí en el laboratorio, pues funcionó muy bien. Lo que nos dice que es altamente probable que si lo replicamos en un equipo real, en un helicóptero real, pues lo más probable es que sí va a funcionar también, ¿no? O sea, va a dar un buen resultado. Sin embargo, pues por lo mismo, como es una cuestión de que se maneja con cierta secrecía, digamos, por ser el ejército, pues bueno, no pasamos de ahí, pues. O sea, pero bueno, esto no quiere decir que no se pueda implementar en un helicóptero real, ¿no? O sea, lleva su grado de complejidad, pues, pero en términos de la matemática del proceso, sí es muy probable que se pueda Mm. implementar. Y eso me lleva pues ahora sí que a una etapa final de nuestra conversación. Y Mm, es que esta no es la primera y espero no la última conversación que tengo con investigadores, así como tú, que están trabajando en este tipo de proyectos y pues al final dedican muchos, muchos años de su vida a desarrollar ideas bastante increíbles. Y luego además de que la ingeniería de control, pues como me lo has demostrado hoy, pues tiene aplicabilidades desde salud hasta cuestiones más como estos no, los helicópteros. sí. Eh, entonces, ¿cómo ves en cuestión de la visión, de como el impacto que esto puede tener? ¿Cómo podríamos integrar más desde tu perspectiva? O porque supongo que también has tenido inconvenientes que quizás nos puedas contar para realmente poder integrar este tipo de proyectos a la realidad social o incluso más en que sea como un producto del sector privado, no sé, o sea, ¿qué crees que se pueda hacer para que eso pueda ser más factible o más que se pueda llevar a cabo, básicamente? Que se puedan realizar, ¿no? Sí, sí. Este, no sé si irme a la parte de la política como país o como nación, pero desde el Pues, punto de vista académico, digamos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, eh, son altamente realizables. O sea, mucho de lo que hacemos, y no lo digo solamente por lo que yo hago, en todo México, a lo largo y ancho del país, existe, o hay muchas personas, como yo, muchos investigadores, que trabajamos en diversos temas, ¿no? En todas las áreas. Eh, y mucho de lo que hacemos sí es físicamente realizable. Eh, si podemos llevarlo a cabo, si lo podemos llevar a la práctica, se pueden hacer desarrollos tecnológicos, muchas aplicaciones que sí, o sea, la respuesta es que sí, sí se puede. Sin embargo, hay muchos factores, hay una gran cantidad de factores que de alguna manera nos limitan, pues. No nos bloquean, pero sí estamos de alguna forma limitados, ¿no? Debemos, al menos los que estamos en las universidades, debemos cumplir obviamente con nuestras responsabilidades como profesores. Sin embargo, eso nos limita el tiempo. Por lo tanto, es un poco complicado para un profesor, e incluso hasta teniendo equipo tecnológico y humano,
se vuelve ciertamente como complicado porque por la cuestión del tiempo, de que no nos alcanza el tiempo para desarrollar investigación, para atender alumnos de clase y luego todavía para llevar a cabo en la práctica un desarrollo tecnológico que se pueda comercializar, digámoslo de alguna manera, ¿no? Sí es un poquito, es complejo por la cuestión del tiempo, no nos alcanza. Y todavía tenemos la presión de que tenemos que mantener nuestros estándares de investigación, tenemos que mantenernos en el SNI, los que estamos en universidades públicas necesitamos mantenernos en el PRODEC también. Entonces tenemos dos evaluaciones con criterios distintos, similares pero distintos, y que que tenemos que atenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema más bien como de planeación de las mismas universidades, en donde sí se puede, pero se requieren ciertas condiciones, ¿no? Definitivamente lo que se hace, hablando solamente por mi parte, que es la parte de control, sí se puede realizar muchísimo trabajo que puede ser de muy buen impacto en la sociedad y incluso como país, ¿no? Y hay muchísimas ideas y yo estoy casi seguro que la gran mayoría de los investigadores tenemos muchísimas ideas que pudiéramos implementar y que pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Para hacer muchísimo por la sociedad y por la comunidad. Sin embargo, es un poco complejo, pues, o sea, sí tenemos ahí un poco de limitaciones en el sentido del tiempo, ¿no? Básicamente, ¿no? No tanto por recursos ni conocimientos, ni nada de ese tipo, pues, sino más bien es una cuestión como más del tiempo, porque, y en mi caso, si yo pudiera tener a lo mejor un poquito más de libertad en cuanto a los tiempos, pues pudiéramos a lo mejor desarrollar un poco más de cosas más técnicas, digamos, ¿no? Ahorita actualmente estoy trabajando en un proyecto sobre análisis de comportamientos en redes de sistemas eléctricos, este, investigando o analizando comportamientos y todo ese tipo de cosas. Y se puede hacer, se puede llevar se pueden diseñar sistemas y todo eso, para sistemas de medición, detección, etcétera. Pero pues bueno, yo tengo primero la prioridad de que tengo que sacarlos, encontrar resultados, publicarlos y todo esto, ¿no? Entonces sí, yo pienso que sí hay, o sea, como profesores e investigadores, yo creo que lo que hacemos sí tiene un impacto muy grande, pues, en la sociedad. Y al mismo tiempo, yo creo que podemos proponer muchas soluciones, pues, a muchos problemas que podamos tener, ¿no? Como comunidad. Pero definitivamente sí se podría, ¿no? O sea, por lo que es que revelador lo que me dices, porque ni siquiera entramos a un terreno fuera de la misma institución en la que estás, ¿no? No entramos a ver el contexto general del país, sino si nos centráramos únicamente en la posición en la que estás en una universidad, ahí mismo vemos, por lo que me cuentas, un problema que se puede resolver con mejor planeación, ¿no? Con una mejor distribución de tareas, distribución de... y no eres, creo que no eres el único que he visto que tiene esa perspectiva, porque pareciera que se le pide mucho a a personas en tu posición, ¿no? O sea, es la formación de nuevas personas expertas en diferentes tipos, pero también a la vez, para poder formar, pues tienes que generar, continuarte relevante, ¿no? Seguir siendo relevante. Ahí empezando en estas posibles aplicaciones de la teoría del caso y sincronización, no sé si alguna vez has pensado en la posible aplicación para estas dinámicas sociales en organización, ¿no? O sea, más que nada en logística o en organización, porque por ahí entra el concepto de cibernética y creo que lo que hace gente como tú, que es ingeniería de control, desde mi punto de vista, es también simplemente cibernética, en el sentido más global, ¿no? Lo puedes aplicar en un sistema social.
¿Has pensado alguna vez en eso, en que el caos, la sincronización se puede aplicar a un sistema, una red Sí, de individuos? sí, sí, sí. Bueno, bueno, ya todo lo que hemos platicado de la sincronización del caos y todo esto, eh, y los grafos, entonces me lleva y me pongo a estudiar la parte de redes en términos generales, redes de sistemas. Y lo que encuentro es que hay muchos fenómenos que yo creo que muchísimos de los fenómenos que existen en la naturaleza están de alguna manera descritos por ese tipo de cosas, ¿no? Como se pueden describir como una red, ¿no? Eh, y obviamente, pues se aplica a una cuestión social, ¿no? Se puede representar partes de la sociedad o comportamientos sociales, se pueden utilizar estas redes para hacer este tipo de, ¿cómo se llama? De representaciones sociales, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con ellas? Bueno, primero podemos estudiar, podemos analizar el tipo de comportamientos de los individuos que interactúan entre ellos, ¿no? Y eso pues nos da un montón de información y, bueno, se puede pensar hasta incluso cómo manipular las redes, ¿no? Bueno, de hecho tenemos, el ejemplo más claro es en las redes sociales en las que tenemos actualmente, en donde se maneja muchísima información. eh, Hay información que es verídica y hay información que no es correcta o no son verídicas. Y entonces eso provoca un cierto comportamiento en las personas que observan esta información. Entonces tú puedes inducir muchas cosas a partir de mala información, puedes inducir comportamientos de las personas, puedes insertarles sentimientos a las personas, puedes despertarles pues, diferentes tipos de pensamientos, ¿no? A través de simplemente manipular una red, ¿no? O sea, Ah, en estas, como todos están interconectados, pues entonces tú metes información porque quieres inducir cierto comportamiento, ¿no? sí. Entonces sí, se pueden estudiar y se pueden hacer muchísimas cosas a partir de analizar estas estructuras. eh, que de hecho se han manejado toda la vida, ¿no? O sea, toda la historia ha existido y más en la política han existido este tipo de estructuras que recientemente, en algunas décadas para acá, pues ya se han venido estudiando desde el punto de vista matemático. Pero sí se pueden definitivamente analizar y se pueden inducir, se pueden controlar y se puede hacer muchísimas cosas desde el punto de vista de redes hacia cuestiones sociales. O sea, sí, sí se puede. Y no solamente en cosas sociales, ¿no? O sea, en general en muchísimos otros procesos o fenómenos se pueden utilizar ese tipo de relaciones. Sí, sí, creo que es bastante relevante también lo que mencionas. En mi caso, el uso del control en toma de decisiones, o sea, creo que como bien lo acabas de expresar, parece ser que si lo conoces bien, lo puedes controlar, ¿no? Una vez que conoces el fenómeno, lo puedes también tratar de controlar. Entonces puede ser aplicado para toda la realidad, ¿verdad? En lo que en menor o mayor medida, ¿verdad? O sea, siempre es así. Sí, sí, Eh, y yo recuerdo muy bien una conferencia por acá andando, donde había una persona que modelaba con una ecuación diferencial estocástica la opinión, y pues podría converger la opinión, ¿no? O hacer que hubiese dos opiniones o tres opiniones diferentes en una población. Eh, Por lo tanto, parece bastante relevante también que sigamos aprendiendo más sobre sistemas estocásticos, bueno, caóticos, perdón, y toda esta teoría de control, eh, porque puede llevarte a descubrir, evitar ese tipo de acciones, ¿no? O sea, sí, sí, regularlas sí. mejor, conocerlas también. Por eso me Sí, preguntaba si no habías pensado en su aplicación en algo social inmediato, ¿no? Como en el caso de la mejor distribución de tareas para los investigadores, o qué sé yo. ya. Suena como algo que pueda ser factible, Sí, ¿no? sí, sí. Interesante está interesante el reto. Yo no lo había visto de esa forma, pero definitivamente sí, sí se podría hacer. O sea, sí, sí, sí podrías establecer relaciones entre profesores que tengan ciertas características
y ciertas tareas, ¿no? Ujú. Sí se podría implementar algo como eso. Sí, es lo que tiene, pues, la ventaja que tienen es todo ese tipo de entes, digamos, como son las redes, ¿no? Ujú. Estas relaciones, pues. Y bueno, esto lo menciono para ya también ir terminando, porque al final algo importante es de mucha de la gente que nos ve es que seguramente está tratando de pensar en hacer un posgrado, ¿no? En saber qué sigue después del posgrado. Y hemos visto noticias un poco desalentadoras, no sé si te ha tocado verlas, de la fácil inserción de un ex estudiante de doctorado al finalizar en el sector productivo o en instituciones, en Ajá. universidades. Entonces, en este panorama, ¿tú qué opinas en ese aspecto? ¿Qué consejo darías a jóvenes que están en esta situación eh, o que quieren abordar el tema de control? Eh, ¿qué opinión y consejo les podrías dar para que puedan aprovechar al máximo este deseo tan importante de seguir formándose y tener especialidad? Y que creo que tanto tú como yo sabemos que los doctorados son muy importantes, ¿no? La investigación que se hace en un doctorado es súper relevante porque esos resultados se pueden usar para generar luego productos, ideas, mejoras sociales, todo eso, ¿no? O sea, tiene un impacto tremendo. Y incluso, esto ya es una opinión personal, y sería interesante saber lo que opinas, que incluso no es tan fácil desde el punto de vista del mero sector productivo privado, ¿no? O sea, los meros entes privados a veces no pueden llegar a soluciones que no son normalmente solo pagadas a través del Estado, ¿no? De que le des la oportunidad a una persona de estudiar 3 años y dedicarse nada más a un tema que ni siquiera tiene una aplicación real inmediata. Sí, Pero sí, bueno. sí. Sí, fíjate que, pues como te digo, yo tengo ya aquí en la Universidad de Guadalajara, ya voy para 20 años, pero yo empecé a dar clases desde el 99. Es decir, yo ya tengo más de 25 años dando clase. Eh, y he conocido, y yo creo que cualquier tipo de perfil de alumno, yo creo que, eh, bueno, fíjate, empecé dando clases ahí en San Luis. Daba clase a los ingenieros químicos, luego di clase a ingenieros electrónicos, luego estuve un tiempo por allá en Yucatán y allá daba clase a los ingenieros físicos. Me tocó trabajar ahí en la apertura de la carrera de ingeniería mecatrónica, entonces también daba clase ahí a unos chavos de mecatrónica. Luego me vine aquí a Guadalajara y aquí conozco otro tipo de perfil, culturalmente distintos, y aquí doy a los electrónicos, a los biomédicos, a los robóticos, la ingeniería robótica. Y fíjate que siempre trato de incentivar a los alumnos, pues, o sea, de que no se queden solamente con haber estudiado su licenciatura, eh, sino que continúen, pues, o sea, que continúen con una maestría y si incluso se quieren, pues hasta el doctorado, ¿no? Porque eso les permite, pues obviamente, tener una visión mucho más amplia, pues, de lo que pueden llegar a hacer, lo que pueden llegar a desarrollar, en dónde pueden llegar a estar, aunque no se sigan dedicando a la parte de la academia, pero les abre, pues, mucho la mente en cuanto a lo que pueden llegar a lograr, ¿no? Sin embargo, yo creo que muy poco tenga a lo mejor de impacto, porque no todos, obviamente, no hay un interés, digamos, fuerte por querer seguir estudiando, ¿no? Eh, y más, como llevo tantos años, he visto que las diferentes generaciones cada vez son distintas. Es decir, en la actualidad, el chico ya como que, oh, yo ya más quiero estudiar y ya me voy a trabajar, ¿no? Ya el seguir estudiando, como me imagino yo que sienten que fue muy pesado a lo mejor estudiar la carrera. No, imagínate, si me fue pesado estudiar la carrera, imagínate cómo va a ser de pesado estudiar una maestría, ¿no? Entonces, es un poco más, digo, no dejo de hacer la labor de platicarles y describirles cómo es todo este proceso de una vez que sigues estudiando y si te sigues con el doctorado, pues
pues hacer investigación y cosas nuevas y desarrollar nuevas ideas, etcétera. O sea, no lo dejo de hacer, pues los sigo invitando a que continúen, pero sí es complicado, pues, o sea, el alumno actual, lo ve como muy pesado, pues, o sea, siente que es muy pesado seguir estudiando, ¿no? Eh, pero pues definitivamente el que se decidan a continuar, pues es una decisión muy personal de ellos. Hay chicos que tienen diferentes como dijéramos, diferentes factores a su alrededor que lo hacen que no, sabes que yo ya no, o a mí sí me interesa, ¿no? Y hay de todos, ¿no? O sea, básicamente ahí hay una diversidad muy grande de personalidades y de chicos eh, que lo único que le queda a uno es invitarlos, ¿no? O sea, yo te invito, mira, continúa, y luego ves a unos que son muy buenos y lo invitas a que siga estudiando y dice, no, yo ya quiero trabajar, ¿no? No hay esa parte, ¿no? Entonces, no sé si sea un tanto por un desconocimiento de más a detalle, pues, de lo que haces cuando haces una maestría. Es decir, que los chicos desconocen, pues, qué es lo que se hace en la maestría. Y a lo mejor nosotros como profesores, como investigadores que ya pasamos por ahí, probablemente no lo sabemos explicar bien a los muchachos qué es lo que se puede hacer, y de qué se trata, ¿no? Entonces sí es complicado. Y pues bueno, lo único que se les puede decir es que, y que yo siempre les comento es, miren, hace algunas décadas conseguir trabajo era, pues hace algunas décadas conseguir trabajo con tu formación de preparatoria era suficiente. Es decir, con preparatoria conseguías un muy buen trabajo, ¿no? Fueron pasando los años y ya no era suficiente tener tu nivel de prepa, ¿no? Es decir, porque ya empezaba a haber más chicos con un título, ¿no? Entonces el chico que se queda con la prepa, no, pues es que si mi papá pudo con la prepa, pues yo también debo poder, ¿no? Y ya no puede, ¿no? O sea, ya no consigues un trabajo tan fácilmente, ¿no? O no un muy buen trabajo, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues entonces estoy en la carrera, ¿no? Y entonces ahorita lo que yo les digo, miren, ¿saben qué? Ya no es suficiente una carrera, ya no es, sí les da un trabajo, pero si tú sales con una formación de maestría, es mucho más probable que consigas un mejor trabajo que a que tengas solamente tu carrera, ¿no? Y lo que yo les dejo para que reflexionen, de que, pues bueno, que hay opciones y que pueden seguir estudiando, ¿no? Pero sí en esos tiempos es un poco difícil convencer a los alumnos de que sigan estudiando, ¿no? Entonces, pero pues bueno, no tenemos otra labor. Muy bien. Pues bueno, creo que ya es tiempo de ir cerrando con esto. Ujú. No sé si para terminar te gustaría comentar algo más. Yo creo que una pregunta que más personal que me gustaría hacerte es, hasta ahora, ¿qué es lo que de todos tus trabajos que has hecho te ha dado pues, la mayor satisfacción? Y pues con eso cerramos. Si quieres decir algo más también, está el Ya. espacio abierto. Sí. Pues mira, yo creo que la gran satisfacción que he tenido de mis trabajos, eh, probablemente, obviamente, pues el primero, ¿no? El primer artículo que saqué, y fue un trabajo que nos dio muchísimas citas. Y yo creo que es el trabajo que más citas nos ha dado bueno, Ricardo sí tiene más trabajos, que probablemente tenga más citas que ese artículo, pero de todos mis trabajos es el que más citas ha tenido, ¿no? De todos los que he publicado es el que más citas tiene, fue el primero. Y lo que más me gustó fue que ese artículo tiene todos los resultados de mi tesis de maestría. Es decir, lo que yo hice en la maestría fue con unos resultados que fueron muy citados por mucha gente. Así que todo el mundo, y todavía por ahí, todavía anda dando por ahí algunas cuantas citas, ¿no? Pero es un trabajo de hace más de 20 años, ¿no? Y sigue por ahí, todavía dando algunas citas, ¿no? Ese Wow. es uno de los trabajos, es uno de los trabajos que más me han dado satisfacción. Y en general, yo creo que
a lo mejor no tanto mi trabajo, lo que he hecho, sino que el haber, yo creo, decidido en su momento que en la facultad, haber decidido que quería seguir estudiando, yo creo que fue por lo más satisfactorio, porque pues no me he movido de aquí, ¿no? O sea, yo he seguido siempre fiel a esa idea y a esas decisiones que tomé en su momento. Y pues bueno, eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? Y bueno, también pues haber contribuido con la formación de algunos alumnos, y algunos que tengo aquí ya de colegas que fueron alumnos míos de maestría y de doctorado, y aquí ya están también, y colaboramos pues, o sea, ellos crean sus ideas Claro. y trabajamos juntos y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es más que algo en particular, es como más en lo general, ¿no? O sea, sí, mi trabajo, primero que hice, por lo que significó, lo que hice en la facultad y lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido una carrera muy satisfactoria lo que he venido haciendo. Digo, ya no soy joven, pues, pero todavía me quedan bastantes años, pero lo que he hecho creo que ha sido o las decisiones que he ido tomando, yo creo que han sido las acertadas. No me he lamentado por ninguna de las decisiones que haya tomado. Entonces, eso hace que, pues bueno, pues, la cuestión personal, pues lo hace muy satisfactorio, ¿no? Y obviamente también me dice que que vamos bien, ¿no? O sea, quiere decir que vamos haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Debe ser, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Gualberto. Don, ¿cómo te No, pueden contactar en caso de que estén interesados para quizás una tesis de maestría, doctorado? sí, ¿Cómo te podemos contactar? Y ¿hay algún proyecto que tengas en este momento en el cual quieras invitar a los que nos escuchan? ajá, híjole, proyectos hay un montón, bueno, más bien ideas, hay muchas ideas, que pueden consolidarse en algunos proyectos. Mira, yo actualmente estoy trabajando con redes de sistemas. Acabo ahorita de empezar bueno, estoy retomando un tema que tiene que ver con interconexión de sistemas de variable compleja. No hay mucho de esto, o sea, sí hay algunas cosas, pero digamos que es una línea un poquito menos explorada. Estoy trabajando también temas de interconexión de robots móviles para evasión de obstáculos, evitar colisiones, formaciones, etcétera. Todo siempre utilizando diseño y sistemas de control. Eh, Trabajo también una parte con sistemas de electrónica de potencia, microredes, estas cosas que les llaman smart grids, que tienen que ver con interconexión de sistemas de energía, energías alternas, etcétera. Tengo también algunos trabajos con diseño de controladores, pues, para este tipo de sistemas que se integran con otros sistemas similares. Eh, y en fin, bueno, esos son algunos de los trabajos en los que estoy ahorita desarrollando. Y la forma en la que me pueden contactar, pues yo soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. En la página del CUSEI, ahí aparecen mis datos de contacto y todo. Y pues por mi correo es muy sencillo, gualberto.solís, @academicos.udg.mx. Y pues bueno, ahí es donde me pueden contactar. Normalmente, cuando me contactan, por lo general, no me tardo más de un día en responder, a veces porque no escucho, no me doy cuenta de de los mensajes, pero este, siempre respondo relativamente rápido, ¿no? Y pues bueno, estamos abiertos a cualquier persona que tenga algún interés de desarrollar o de experimentar en estos temas tan interesantes, pero al mismo tiempo un poco retadores, porque pues llevan una parte están sustentados pues en la parte matemática, y pues bueno, a veces las matemáticas no son muy agradables para mucha gente, ¿no? Pero bueno, a la gente que le gusten las matemáticas, pues ahí están los retos, ¿no? Vale, muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, doctor Alberto. Nos vamos a estar en contacto. Te agradezco mucho por tu tiempo y pues estamos por ahí hasta la próxima ocasión que nos veamos, ¿vale? Muy bien, Voy a pues dejar muchas de... gracias.
por la oportunidad de platicar de todas estas cosas. Y sí, claro que sí, seguimos en contacto.